¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública en Canal 24 Horas Horario Prime para comenzar a conversar del tema de la jornada. Han sido varios días durante esta semana que se ha hablado de religión, de fe, pero hoy día, acá en Vía Pública, vamos a cambiar completamente el switch. Vamos a hablar de ciencia, de tecnología, de progreso, de futuro, porque durante esta misma jornada, esta semana que estuvo el Papa Francisco, también se está desarrollando el Congreso del Futuro, una de las instancias más importantes en nuestro país, en donde se habla de ciencia, de tecnología, de políticas también a futuro de nuestro país, de cosas nacionales e internacionales, de cosas aterrizadas y otras no tanto, y esa es la gracia también de la ciencia, que nos permite volar con nuestra imaginación a partir de la realidad. Vamos a hablar de los grandes temas que se han tocado en este Congreso, que cumple ya su 7º año de desarrollo y que tiene un punto de inflexión durante este año con la presencia de la Academia Nobel acá en nuestro país. Vamos a hablar de todo aquello. Por ahora, para ustedes está planteada la pregunta en nuestro sitio web 24horas.cl, en nuestro Facebook, por cierto, para que ustedes vayan respondiendo también y siendo partícipes de esta jornada. A ver, la pregunta es la siguiente: si crees que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología va a generar un verdadero cambio en nuestro país. Esto está en el marco de la discusión del Congreso del Futuro, porque justamente hoy día, por ejemplo, se aprobó en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados este proyecto que ha avanzado ya hace un buen rato en el Congreso. Pasa a un segundo trámite en la Comisión de Hacienda y por ahora pareciera ir bien encaminado para convertirse en una realidad de nuestro país y ser un nuevo ministerio. ¿Le va a aportar algo a nuestro país? ¿Usted cree a futuro, a corto plazo, tal vez a largo plazo? Usted tiene su opinión y la puede expresar en nuestro Facebook. Vamos a revisar otros temas también que tendremos durante esta jornada. Comenzamos con la polémica defensa del Papa Francisco al obispo Barros. Afirmó que no existen pruebas contra el prelado de Osorno. El pontífice ya está en Perú. El ex candidato presidencial Alejandro Guillé se reunió con el presidente electo Sebastián Piñera para analizar materias programáticas. Y el tercer tema, la línea 6 del metro debió suspender sus operaciones durante casi 7 horas. Esto debido a una falla que implicó suspender el servicio y cerrar estaciones, perjudicando a más de 100.000 usuarios. Bien, está todo planteado. Vamos a una pequeña pausa. Volvemos inmediatamente con el panel de conversación. Bien, volvemos a Vía Pública, estamos con nuestro panelista ya acá en el estudio, pero antes de conversar acerca del Congreso del Futuro vamos a uno de los temas que se ha manejado durante estas últimas horas, y es que un megameteorito potencialmente peligroso está en camino a la Tierra y la NASA encendió algunas alarmas sobre esta roca espacial que pasaría muy cerca del planeta el próximo 4 de febrero. Un objeto que tiene más de 1 kilómetro de largo y viaja a 100.000 kilómetros por hora. Es uno de los temas tratados en el Congreso del Futuro. Vamos a hablar más en profundidad a continuación de esta nota. Lo único que vieron fue una luz en el cielo y, de pronto, el estallido fue tan potente que más de 1.500 personas se reportaron heridas producto de la onda sónica. La roca espacial que cayó en Rusia el año 2013 medía casi 20 metros de largo y liberó la misma energía que una bomba atómica. Bueno, eso sería solo una piedrita comparada con la roca espacial que viene en camino. La NASA la define como potencialmente peligrosa por la cercanía a la que pasa a la Tierra. La NASA encendió las alarmas. Un meteorito gigante se acerca a más de 100.000 kilómetros por hora. En promedio, cada 1 millón de años nos golpeará un meteorito lo suficientemente grande para eliminar una especie completa. Y cada 10 millones de años hay impactos capaces de eliminar muchas especies. Paul Davies es un entendido en la materia. De hecho, hay un meteorito que lleva su nombre. El astrobiólogo, en todo caso, llamó a la calma durante su intervención en el Congreso del Futuro celebrado en Temuco. Afortunadamente se está gastando mucho dinero, por ejemplo en el Observatorio de Arizona, donde están vigilando los asteroides que podrían impactar la Tierra. La NASA sigue con atención la trayectoria de este asteroide que pasará cerca de la Tierra el próximo 4 de febrero. Va a pasar a 11 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, o sea, 11 veces más lejos. En términos astronómicos, eso es muy cerca.
AJ129 2002 tiene 1.1 kilómetros de largo y viaja a 107.000 kilómetros por hora. Si llegara a colisionar con la Tierra, su efecto sería como el de 64.000 bombas atómicas. Y si ese asteroide impactara la Tierra, esto es lo que pasaría. Millones de seres vivos morirían al instante en una nueva era de hielo. Afortunadamente, este meteorito solo pasará cerca, así que por el momento no sufriremos el mismo destino de los dinosaurios hace 65 millones de años. Bien, empezamos suavecito el panel, con un asteroide que se acerca a la Tierra. Es culpa de uno de nuestros invitados. Bien, lo presentamos. Nicolás Fernández, director ejecutivo de Congreso Futuro. Muchas gracias por estar acá, Nicolás. Buenas noches. Olga Barbosa, PhD en Ciencias Biológicas, mención Ecología. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Laura Spregman, directora general adjunta, Nobel Media Adam. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Bienvenida. Gracias. Y Daniel Silva, periodista de TVN, conocido en nuestro canal y el autor de la nota que veíamos anteriormente, el culpable del asteroide. Efectivamente. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Bien. Comenzamos a conversar acerca de ciencia y tecnología, pero también me quisiera meter en el tema del contexto nacional que está viviendo nuestro país desde ese punto de vista. Lo mencionaba anteriormente, que durante esta jornada, por ejemplo, se ha avanzado en la aprobación, todavía le falta un camino por recorrer, pero se ha avanzado en la aprobación, por lo menos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, del futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología, que por lo menos este gobierno quiere sacarlo sí o sí ahora, y el presidente electo, Sebastián Piñera, también ha mencionado que tiene ganas de que ese proyecto tenga un incentivo grande en el próximo gobierno. Bien, Nicolás Fernández, quiero partir contigo, quiero preguntarte respecto al contexto que está viviendo nuestro país. El Congreso Futuro se ha posicionado como uno de los eventos más importantes a nivel internacional probablemente, y acá en Chile es el evento más importante en ciencia y tecnología, en conversación, en debate. Pero hay una dicotomía interesante, porque resulta que si bien la comunidad científica se siente muy atraída por este Congreso, y el Congreso ha tomado mucha fuerza, por otro lado, uno ve, por ejemplo, que a nivel de sociedad civil, los no científicos, en encuestas de opinión, análisis, uno ve que la gente tal vez no está tan interesada en esa tecnología. Hay una dicotomía interesante en aquello. Hay una comunidad científica muy fuerte que potencia este Congreso del Futuro, la comunidad internacional lo reconoce, y por el otro lado una sociedad civil nacional que no está tan interesada. ¿Es un prejuicio lo que estoy diciendo? ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú? Mira, me da toda la sensación en realidad que es un prejuicio, en realidad creado en función de la propia experiencia particular que tiene Chile, ¿cierto? En base a la ciencia. Los números que te arroja Congreso Futuro en sus últimos 7 años te demuestra que es totalmente un prejuicio porque, por ejemplo, el último año tuvimos 30.000 personas y casi 1,5 millones de personas que se conectaron al streaming. Nosotros trabajamos todo el año en proyectos de difusión con distintas instituciones y de verdad que hay una aceptación bastante interesante en la gente. Y ahora, si uno dice, bueno, las encuestas son las que te miden la percepción de la gente, ojo, hay un montón de problemáticas, lo hemos visto en el campo electoral, lo estamos viendo en los campos sociales, las métricas que te permiten definir las políticas públicas. Por tanto, a juicio nuestro creo que es falso quizás decir, o es un poco complejo quizás entender la percepción de la ciudadanía en base a encuestas. Creemos que la evolución que ha tenido la ciencia, en particular en este como modelo mundial, o en este caso chileno, va hacia un camino de aplicaciones prácticas, de lograr entender cuáles son las funcionalidades, para qué está el servicio de la ciencia, cómo va a estar cambiando nuestra vida cotidiana, y en función del trabajo que hacemos en Congreso Futuro y un montón de otras instituciones, creemos que este paradigma está cambiando, que la gente está encontrando una respuesta también en la ciencia, y obviamente la velocidad de los cambios actuales, el futuro, como algunos lo llaman, requiere de certeza, y la certeza, por supuesto, yo creo que la ciencia es una de las vías, por supuesto, viables para poder tener este tipo de resultados. Olga, quisiera preguntarte a ti, manteniendo la misma consulta que le hacía a Nicolás, añadiendo otro punto. A ver, para invertir en ciencia y tecnología, eventualmente con el próximo ministerio que se va a crear, tú necesitas que la gente también esté de acuerdo con que como política pública tú inviertas más dinero del PIB nacional en justamente ese elemento, en ciencia y tecnología. Si la gente, a partir de la encuesta que estábamos conversando, por ejemplo, en general mencionan otros temas como prioritarios, seguridad, salud, a ver, ¿dónde podría entrar justamente esta mayor inversión en ciencia y tecnología para que la gente no lo vea como algo que al corto plazo no tiene resultado? Mira, lo que pasa es que si la gente
todos los ciudadanos no tenemos conciencia de qué es lo que significa la ciencia, es difícil entender para qué es lo que sirve. Y detrás de cada uno de los ejemplos que tú me dijiste, que son realmente las prioridades que las personas, digamos, decimos en qué es lo que hay que invertir, detrás de todas ellas hay ciencia. Lo que pasa es que si no buscamos los medios de que eso se vea, por supuesto, digamos, no va a ocurrir un cambio. Y yo estoy de acuerdo en que nosotros como científicos obviamente estamos pidiendo más presupuesto, pero finalmente sabemos que ese presupuesto va a cambiar cuando la ciudadanía lo pida. Y por eso que también estos eventos son tan importantes. Porque acercar la ciencia a las personas tiene que ver no solo con mostrarles qué es lo que es ciencia, sino que en el fondo también es abrir mentes, es generar oportunidades. Porque nosotros como científicos tenemos un lujo, que es este lujo de la apertura, de poder ser libre en la creatividad, en comprender cosas, y en el fondo eso es un lujo que todos debiéramos de tener acceso. Entonces creo que este tipo de eventos son importantes, es súper importante el formato en el cómo mostramos la ciencia, porque detrás de cada una de las cosas cotidianas hay ciencia. Hay un punto importante, te voy a consultar al tiro, Daniel, porque menciona el tema de la comunicación de la ciencia, un tema que probablemente es el ancla en este Congreso del Futuro, pero por el otro lado también tenemos, pasos gigantes que dar, Daniel, desde el punto de vista de la educación, porque si bien tenemos un elemento importante en el Congreso del Futuro en democratizar la ciencia, democratizar la tecnología, por el otro lado tenemos también el punto en contra de que a nivel de educación básica, a nivel de educación media, no se potencia el tema de la ciencia y tecnología, y por eso tal vez estoy interpretando, estoy haciendo una teoría, digamos, es probable que por eso también es que nosotros tengamos tan poca conciencia de la importancia de esos elementos de nuestra sociedad. Sí, es un buen punto. Son temas de política pública, pero ¿sabes qué? Hay un caricello bien interesante acá y yo creo que pueden ustedes estar de acuerdo con esto, porque salió una encuesta que tú mismo decías, de CONICET, recuerdo yo, hace un par de años, y hablaban de este tema. Entonces, pasaba que la gente en Chile, la sociedad civil, como tú decías, se siente muy cercana a esto, a los fierros, ¿no? Al teléfono, al computador. Nosotros adaptamos tecnología de punta muy rápido. En Chile es como un laboratorio natural para las grandes empresas de tecnología. Llegan con un teléfono nuevo, ¡boom!, vamos y lo compramos y sabemos manejarnos perfecto. Entonces, nos sentimos cercanos, según esa encuesta, nuevamente, si es que le damos validez, a la tecnología dura, al fierro, ¿no? Pero se sienten muy lejanos a la ciencia, a los laboratorios. Y se han hecho varios intentos de parte de CONICET, yo sé, por muchas jornadas muy interesantes donde los científicos tienen que salir de su hermetismo a veces, de su laboratorio, de su investigación en terreno, como tú, Olga, y tienen que acercarse a la gente, a los niños, a los jóvenes, a la sociedad civil, y enseñarle y decirle, mira, esto es lo que estamos haciendo, pero con un lenguaje interesante, con un lenguaje cercano. De esa forma la gente va a entender por qué es importante en el fondo invertir en este tipo de cosas. Eso es un punto y esa es una responsabilidad que yo creo que tienen las políticas públicas, también los científicos de pronto de salir de este enclaustramiento, porque ustedes trabajan y se vuelan a veces trabajando y pueden pasar años en grandes investigaciones y después tienen un resultado concreto, perfecto, pero en ese camino, y ahí entramos nosotros, que también yo creo que tenemos que asumir y poner un poquito, tomar ese guante, hay un tema de comunicación también de lo que se hace en Chile. La comunicación de la ciencia, que también yo creo que es una de las patas de esta mesa y que a veces puede estar un poco coja. No hablo solamente de Televisión Nacional, hablo como en general de los medios de comunicación. Felipe, tú también lo sabes, hiciste un diplomado en esto también. No se toma muy, entre comillas, seriamente, creo yo, la ciencia y la tecnología, o solamente, por ejemplo, la nota que veíamos de un meteorito. Claro, es llamativo. Podemos meterla a Paul Davis, que es un astrobiólogo impresionante que viene al Congreso del Futuro, pero en general aquí lo estamos haciendo últimamente, estamos metiendo más temas de ciencia y tecnología. Ustedes han visto, por mencionarlo, hay que mencionarlo porque vale mucho la pena. Las últimas noticias, por ejemplo, es un diario que ha mantenido actualizando la información del Congreso del Futuro. Ha estado buenísimo. No solamente por el Congreso del Futuro, ha dado un viraje en el último año o más. Sí, una vez a la semana hay portadas. Los últimos 2 años lleva trabajando. 2 años, ¿no? Sí. Con portadas de tecnología, con cosas que antes quizás hubiesen dicho, no, eso no es portada. Entonces, si uno de los diarios más populares en términos de venta en Chile lleva portada, es porque los temas están vendiendo. Es decir, ese huevo y la gallina, ese círculo vicioso, se puede hacer de nuevo. Sí, se puede repensar. Es súper interesante todo eso. Estamos con una nebulosa, como que hay muchas cosas positivas dentro del ambiente científico nacional. Todavía faltan muchas cosas por mejorar. Todavía somos un país subdesarrollado desde ese punto de vista y estamos lejos. En ese sentido, llama mucho la atención de que, por ejemplo, tengamos a Laura Speckman acá con nosotros, que es directora general adjunta de la Academia Nobel. Y es súper interesante porque la Academia estuvo presente en este congreso con Lars Heikenstein, director ejecutivo de la Fundación justamente, y están dando paso a esta apertura, a estos diálogos Nobel ya para el próximo
próximo año, que me parece súper interesante preguntarte, Laura, en ese sentido, ¿qué vieron ustedes en Chile para venir acá a ser parte del Congreso del Futuro y además plantearse la posibilidad de participar? No es que la Academia Nobel vaya a todos los países y diga voy a quedarme acá a participar, no, es un elemento súper llamativo y de mucho reconocimiento. Sí, y lo que hacemos nosotros por parte de Nobel Media es la parte de difusión en base a los premios Nobel y todos los que han recibido el premio. Entonces, la parte es justamente de acercar la ciencia, las humanidades, los temas de paz, que obviamente también el premio cubre, a las personas. Y justamente es lo que está haciendo el Congreso Futuro, crear distintos ámbitos, distintos espacios, y pueden ser tanto los niños que descubran, que ayuden a científicos a tomar pruebas, como uno de los expositores decía, necesitamos gente que nos ayude justamente con el teléfono a sacar fotos, a hacer observaciones y ayudarnos a tomar datos, como mostrar por qué tenemos gracias a qué tenemos un teléfono móvil, porque fue el descubrimiento del transistor, etcétera, etcétera. Fueron justamente distintos descubrimientos que fueron premiados con el premio Nobel que nos ahora hacen que todos podamos tener un teléfono, ¿no? Entonces, son como distintos, justamente también políticos, personas, legisladores, lo que han trabajado ustedes muchos también, que entiendan por qué es importante la ciencia. Y no es solamente los resultados de la ciencia, sino también el método científico. ¿Por qué es importante? Exacto. Y eso se trata de la curiosidad natural que tenemos todos, ¿no? Cada niño es un científico, pero esto hay que fomentarlo. Laura, exacto. Ya, justo ahí esa pregunta, porque sí, es interesante saber qué potencialidades vieron ustedes en nuestro país. ¿Qué potencialidades le vieron al Congreso del Futuro, a la comunidad científica chilena, para venir justamente a dar un respaldo interesante? Sí, bueno, este país es un paraíso para los científicos. Ahora que he estado viajando y he visto desde el sur hasta, bueno, también hemos estado discutiendo el desierto, la Antártica, todos los bosques de altura. Hay especies de árboles entre las más antiguas del mundo. Tienen una riqueza natural impresionante, los mares, ni que hablar. Pero a tu pregunta, el Congreso Futuro lo vemos como un partner perfecto para nosotros, porque tenemos exactamente los mismos objetivos de llevar la ciencia, el conocimiento al mundo, como ustedes dicen, democratizar la ciencia. Entonces, para nosotros es muy importante cada vez que hacemos eventos de difusión. Yo ahora, dentro de 2 semanas, voy a la India, después vamos a hacer uno en Japón. Necesitamos un colaborador, un partner que tenga los mismos valores, los mismos objetivos, sea profesional, tenga mucha experiencia, un impacto, y todo eso lo hemos encontrado en el Congreso del Futuro. Y también, obviamente, las ambiciones latinoamericanas. Eso te quería preguntar, exacto. ¿Tienen algún plan a futuro de sentarse acá en nuestro país, de plantear algo más acá? No tenemos ambiciones de abrir oficinas en todo el mundo, sino más preferimos encontrar una contraparte, un aliado, un colaborador que justamente sea a largo plazo y de confianza. Voy a ir con Nicolás para preguntarte respecto a qué va dejando en el camino para Chile, para la realidad, el Congreso del Futuro. Lleva 7 años ya el Congreso, y uno podría decir, bueno, en 7 años uno podría ver alguna cosa un poco más palpable, más allá de lo que es la conversación teórica, de los planteamientos de ideas, pero un chileno común y corriente, un no científico, se pregunta, bueno, ¿qué me deja un Congreso del Futuro para mí? Mira, podríamos explorar un montón de respuestas en ese sentido. Cada persona, por supuesto, recibe de la manera que más le identifica el conocimiento. Ahora, quizás, volviendo a lo que hablaba Daniel hace un minuto,
el conocimiento científico, obviamente, va totalmente a destiempo de lo que es la realidad de nuestra vida cotidiana, la inmediatez de la tecnología, el hecho de la cultura Twitter, ¿cierto? Esto de responder en 140 caracteres, de responder y sobre la marcha, ser un poco más impulsivo versus reflexivo. Creemos que efectivamente es quizás como uno de los puntos de conflicto que hace que la ciencia quizás no sea tan sexy como entender cuántos tiros al arco tuvo un jugador o cuántos goles pudo hacer otro. O sea, como hay una dicotomía en ese sentido, y es porque, claro, la ciencia requiere un poquito más de reflexión. Por tanto, Congresos Futuros se instala como una plataforma que te permite dar ese minuto, como decía Laura, de despertar esa curiosidad humana, que es parte de la evolución. O sea, la evolución de la humanidad surge, entre otros factores, por la curiosidad de saber lo que hay ahí, de tocar, de comer, de sentir. Por tanto, Congreso Futuro apela a eso. Nosotros, es nuestro anhelo que cada persona logre simplemente darse un minuto, un espacio para poder decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que va a suceder en un tiempo más? ¿O qué es lo que ya pasó y no me di cuenta? La velocidad de la tecnología, de los avances tecnológicos o de los avances sociales también, está cambiando la democracia. Bueno, hablábamos de las encuestas, están fallando en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo una revolución, estamos a puertas de pasar, y lo dice Paul Davies, ¿cierto? a una nueva escala evolutiva. Stephen Hawking y Elon Musk te dicen que en un par de años más quizás vamos a tener que convertirnos en un superhumano y empezar a gobernar Marte. Por tanto, todo este tipo de discusiones se dejan a disposición de las personas en una semana de evento. O sea, por eso el evento tiene 7 días. No es porque se nos dio las ganas y dijimos, ok, demos 7 días porque es interesante. Son 7 días porque son tanta la cantidad de temas y creemos que son tantas las reflexiones que hay que tomar, son tantas las decisiones. El Ministerio de Ciencia, por supuesto, tiene ahí un rol, o va a tener un rol tremendamente importante, que esperamos que la gente, por lo menos en alguno de esos temas, tenga algún grado de cercanía y por lo menos pueda decir, ok, esto me interesa o esto me llama a tomar conciencia. Yo quería complementar un poco ambas ideas porque me parece que hay que consolidarla. Y hablando de consolidación, el hecho de que hayan firmado, por ejemplo, una alianza con la Fundación Nobel es inédito en nuestro país. Me parece que en esta parte del mundo no hayan firmado ningún convenio de cooperación con la Fundación Nobel, y eso ratifica en el fondo la importancia que ha tomado el Congreso del Futuro en estos 7 años. He tenido la suerte de participar los 7 años continuos como periodista cubriendo Congreso del Futuro, y he tenido también el privilegio de entrevistar a muchos científicos. Y la pregunta que tú hacías, por ejemplo, ¿qué deja para la gente común y corriente? Es súper simple, para la gente en general. Deja conocimiento que cada uno lo interpretará como quiere, cada uno lo toma como quiere. Yo veo 2 cosas muy claras. Uno, si un joven, un niño que está viendo esto porque el papá le comentó, porque aparte esto está también en streaming, esto está en internet, que ese es el lenguaje y ese es el soporte que ellos ven. Si llegan a ver esto y llegan a ver un par de charlas, ni siquiera una completa o 20, no, una, y les despierta un bichito, el bichito de la curiosidad. Oye, a mí también me gustaría ser, no sé, astronauta o astrónomo o arqueólogo o paleontólogo o biólogo marino. Primero eso, que en el futuro quizás esto despierte en algunas mentes las ganas de conocer un poco más, de obtener este método científico, de volver a preguntarse cosas, y eso tiene que ver también con una reforma en términos de educación, de cómo estamos educando a los niños para potenciar estas diferencias que tienen hoy día. Y lo segundo, el Congreso del Futuro no solamente toca temas que son súper elevados, por ejemplo, sino que toma temas que son muy del día a día. Por ejemplo, ¿qué cosa estás comiendo? ¿Qué cosa echas al plato de comida? Están hablando de los robots, por ejemplo, de cómo va a cambiar el futuro la robótica en nuestro país. Y eso también está pasando ahora. No va a pasar en 20, 30 años más, va a pasar en 5 años más. Entonces están diciéndole a los niños, a los jóvenes, estudien algo que tenga que ver con eso, estudien Big Data, estudien computación, estudien ingeniería, métanse en este mundo que va a cambiar ahora, está cambiando ahora. Entonces, hay cosas que te dejan encima de la mesa. Laura. Sí, y justamente lo que hacemos en Nobel Media, que es, digamos, es la parte de difusión de la Fundación Nobel, es justamente discutir los temas que nos afectan en el futuro. Y como tú decías, cómo afrontamos el futuro a partir del conocimiento. Entonces ahí es cuando podemos manejar, cuando podemos cambiar cosas y de última se trata de nuestra sobrevivencia sobre el planeta. Entonces, y eso lo hacemos en base a discutir temas como hemos tenido antes, el futuro de la energía, el futuro de la inteligencia, el futuro del envejecimiento que implica que cada vez vivamos más, etc. Y entonces eso es lo que vamos a hacer también el próximo año. Un diálogo de estos que lo vamos a hacer
conjuntamente en colaboración con el Congreso. Daniel, te dejo la tarea para que pienses en los temas más interesantes que se han tocado para luego ir a esa conversación. Por mientras voy con Olga, que a propósito de que este Congreso ha tenido mucha repercusión internacional con invitados internacionales también súper interesantes, nominados a premios Nobel incluso. Estamos en un momento y en un contexto nacional en que estamos viviendo esta transformación, aparentemente vamos para allá, estamos como en el momento en que esto puede dar un clic justamente con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Cómo está planteado el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Te gusta? Hubo una crítica de esto hace poquito de un grupo de científicos justamente porque, por ejemplo, no estaban contemplando la parte de las humanidades, que también es súper interesante y también se trata del Congreso del futuro. O sea, claro, mira, yo creo que yo partiría primero por decir que el hecho de que exista o que vaya a existir un Ministerio de Ciencia ya hace una diferencia gigantesca. Puede que no a todos nos guste el proyecto, digamos, en su detalle. Uno siempre quiere más. O sea, yo creo que hay varias cosas como las que tú comentaste que en el fondo pueden mejorar el proyecto. Pero, o sea, el hecho de que en el fondo haya alguien con una autoridad de ministro o ministra en una mesa, le da un carácter diferente. O sea, aquí hemos estado hablando todo el rato que tiene que ver con este como reconocimiento de la ciencia. O sea, ni siquiera hay un ministerio. ¿Te fijas? No hay un ministerio, cuando no teníamos ministerio de medio ambiente, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente en Chile es relativamente nuevo. O sea, mira las implicancias que tiene hoy en día el cuidado del medio ambiente, todavía digamos con un ministerio relativamente nuevo. Protagonistas, ¿ah? Claro. De hecho, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Uruguay hace mucho tiempo existe, en Argentina hace mucho rato, en Brasil hace mucho rato. Así ha pasado con el Ministerio de la Mujer, ¿te fijas? Entonces, yo creo que esto ya es un tema súper importante. Vamos a tener aparentemente, esperamos, el ministerio. Ahora, hay un desafío importante porque efectivamente tener un ministerio te permite tener una persona sentada en la mesa con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, discutiendo políticas públicas o políticas de Estado, pero hay que entender algo más general. Por supuesto, el Ministerio es la madre de todas las políticas públicas y nosotros esperamos que se pueda efectivamente posicionar como un ministerio potente, como un actor político relevante. Ojalá estuviera en el gabinete político, donde se toman efectivamente las decisiones. Pero hay que entender algo más general. El ministerio, por supuesto, no va a cubrir, creo yo, el anhelo científico de hace casi 100 años de que Chile, por supuesto, tenga una institucionalidad que ayude a consolidar el nivel científico que existe, que es potente. Bueno, pero es imposible que exista siquiera, digamos, podamos avanzar a la institucionalidad, así que en el fondo no tenemos tampoco una institución. Sí, pero estamos en un momento interesante, por eso lo hablaba también, este contexto es interesante, porque también pareciera haber una voluntad política y todos están diciendo que tenemos que girar, por ejemplo, hacia dejar las materias primas, la producción de materias primas y generar valor agregado. O sea, hace rato que tenemos que hacer De hecho, hace poco hubo un llamado de atención de una institución mundial, no me acuerdo bien, ayúdame. ¿Cuál? ¿De qué? Respecto a que tenemos que dejar las materias primas. O sea, la OCDE también lo dice. Mira, la OCDE fue, de hecho, que tenemos que dejar las materias primas y tenemos que pasar a un nuevo modelo. Y ahí es esencial justamente esa tecnología. yo debo agregar en eso que ese famoso hay que es viejo. Es muy viejo. O sea, hace muchos años que se habla de que Chile tiene que dejar de ser un país que se base solo en los commodities, solo en recursos naturales y dar valor agregado a los productos. O sea, eso se dice hace más de 40 años. Porque se pero por eso te digo que ahora hay una voluntad política, parece real. Eso es lo que yo me pregunto. Y que se ha avanzado. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Hay realmente una voluntad política? Porque una cosa es un anuncio que puede ser muy bonito, que le puede gustar a todos los científicos respecto de una institucionalidad, ¿no? Que haya un ministerio. Pero, al mismo tiempo, ¿qué fue lo que comunicaron hace poco? Porque lo que se usa, lo que se destina del presupuesto a ciencia y tecnología es 0.38 del PIB. 0.38. O sea, ni siquiera es 1. Ni siquiera es 1. Argentina tiene 1. ¿Para qué decir otros países? Corea del Sur, 4, no sé. Israel también tiene 4. Ok, entonces estamos diciendo vamos a hacer un ministerio. Nos interesa, porque el discurso político está lleno, ahora lo vimos en las mismas campañas, poco y nada se habla de ciencia y tecnología y cuando se habla se dice esto mismo. No, hay que dejar de ser un país que dependa del cobre, etcétera, valor agregado. Pero cuando se asignan los presupuestos, el año pasado, de 2017, se redujo. Sí, es verdad. Dinero a ciencia y tecnología. Se redujo después de que se dijo que era tan importante. Laura. O sea, Y lo importante es justo eso, que haya un presupuesto, que haya una intencionalidad clara y que haya también una ambición a largo plazo. Como todos sabemos, no se le puede decir a un científico quiero resultados dentro de un mes. No funciona. O sea, y no solo esa ambición a largo plazo que tú hablas, o sea, incluso en este momento ni siquiera hay que hablar de ambición para darnos cuenta de que hay problemas importantes que hay que resolver, digamos, no solo los problemas que tiene el país, digamos, y que podemos resolver a través de la ciencia.
estamos hablando de un ministerio, pero tenemos problemas como tenemos una cantidad importante de jóvenes formados, financiados por el Estado, por todos los chilenos, que no tienen trabajo. Sí, porque se van para afuera y no pueden volver. O sea, entonces eso muestra una falta de visión, digamos, una visión que quedó hasta la mitad, ¿cierto? Pública, claramente. Claro, o sea, en el fondo sí, invirtamos y mandemos digamos, generemos este programa Becas Chile, pero, o sea, ¿cómo es posible que en el fondo no haya un programa de cómo insertarlo? Imagínate, que en todos estos años no se hizo la segunda parte. Claro, imagínate en el fondo el impacto que puede tener ahora que va a haber que diversificarse, sobre todo, de, en el fondo, generar programas de inserción que vayan más allá de la academia. ¿Sí? O sea, entonces, tenemos esta inserción en las universidades, pero que podamos innovar realmente para poder salir de este paradigma que hemos tenido todo el tiempo, para poder poner todos estos jóvenes, o gran parte de estos, en políticas públicas, en la empresa, en el aparato público. Entonces, bueno, es el tipo de puentes que tiene que hacer el ministerio finalmente. Laura, en tu experiencia como veedora, me imagino, internacional, que tienes conocimiento de otros países, ¿a qué nivel estamos? ¿A qué nivel estamos y hacia dónde deberíamos apuntar cuando estamos dando los primeros pasos en el sentido de potenciar la ciencia y tecnología? No, eso de hacer comparaciones es bastante complicado. Pero necesario, pero también es necesario. Puede ser odioso. Puede ser odioso, pero sí, es muy necesario también para saber en qué lugar estamos del planeta. Digamos. Sí, yo creo que es fundamental trabajar por muchos lados, justamente como se está haciendo, ¿no? Y una cuestión es la parte de difusión, la otra es darle espacio, recursos a la investigación científica a largo plazo. El otro es, obviamente, llamar la atención de los que hacen las políticas públicas y los que tienen el poder de marcar lo que va a suceder dentro de unos años. Y todo eso en conjunto es lo que hace un cambio, pero hay que tener paciencia y hay que tener también el valor de... Hemos tenido bastante paciencia. Sí, hay que tener paciencia, pero hay que entender también que las instituciones formales, por supuesto, van un montón de años atrasados en relación a los avances tecnológicos. O sea, ¿qué es lo que pasó con el caso de Uber y otras plataformas tecnológicas? O sea, el Estado es tan rígido, es tan arcaico en ese sentido que no ha sido capaz de responder a los inputs, ¿cierto? A los temas que apuesta la tecnología y otras áreas más. Ahora, el Ministerio, por supuesto, va a tener un rol de coordinación. Y es importante resolver, ojalá con este ministerio, un problema que tienen casi todas las políticas públicas en Chile, que es la trazabilidad, es la capacidad de hacerle un seguimiento constante, que es lo que pasa con Becas Chile. Tremendo proyecto, tremendo programa, ha invertido una brutalidad de plata en Chile, tenemos tremendos doctores, pero no tienen dónde trabajar. Por tanto, sería importante que el ministerio lograra hacer esa coordinación y que permitiese dejar de farrearnos oportunidades y proyectar una visión de Estado, políticas de Estado, que trasciendan a los 4 años de gobierno y que permita, por ejemplo, efectivamente salir de este eslogan de que Chile deje de exportar palo y piedra. Y ojo, o sea, el grafeno lo tenemos acá a la vuelta y ya no alcanzamos ni siquiera a hacer ciencia aplicada ni invertir, ¿cierto? Quizás exportamos litio a hacer baterías. O sea, el grafeno viene acá a la esquina, en 5 años más va a alcanzar el mismo valor que el precio del cobre y estamos a puerta de que nos pase lo mismo exactamente que el salitre. O sea, hace casi 100 años atrás. Entonces, por eso, estamos en el mismo lugar. Entonces, por eso decimos yo entiendo el tema de la paciencia, pero y también me pongo al lado de los científicos. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo decimos, oye, aquí hay un montón de información que te está diciendo cuáles son las líneas de acción que debería tomar el país en este caso? Y todavía seguimos como... Sí, porque paciencia no en el sentido de sentarse y esperar, sino paciencia en el sentido de tener el coraje de hacer cosas a largo plazo y no desistir. Claramente no vamos a desistir, Laura, pero imagínate, o sea, muchas veces se comenta, digamos, después de las evaluaciones, que en Chile sale muy barato hacer ciencia. Es porque hacemos unas maravillas con un presupuesto paupérrimo. El problema es que la ciencia no está, voy a decir quizá una brutalidad, pero la ciencia no está en los códigos electorales. O sea, lamentablemente la política está totalmente o está en función de lo que por supuesto tiene votos, lo que genera por supuesto prensa, lo que genera comunicación. La ciencia hasta hace muy poco no generaba quizás no era tan pop,
Por tanto, obviamente, invertir en ciencia no era algo que a mí me fuera a traer réditos positivos en tiempos electorales. Sí. Por tanto, o sea, y lo vimos ahora en las campañas electorales. O sea, ¿qué campaña o qué candidato tenía un programa de ciencia contundente, certero? Creo que ninguno. Y se realizó un debate. Sí. Ninguno de ellos fue capaz, por supuesto, de dar, ¿cierto?, con alguno de todos los temas que por lo menos en Chile estamos tratando. Muchachos, quisiera pasar a Laura, lo último. Sí, una última cosa también, que tampoco es que aquí están los científicos y aquí están los políticos, sino también estábamos hablando el otro día sobre en qué se basan las decisiones, basar las decisiones también en justamente trabajo científico, ¿no? Que también usar la ciencia para justamente decidir la política. Se hace las comisiones, pero exacto. Al momento de votar se vota por lo que es más popular, exacto. Lo que tiene más rédito político. Hay la dicotomía entre la política y la ciencia. Sí. Nos queda nada de tiempo. Rápido, hacemos una pasada por los cuatro para saber cuál es el tema que más les ha llamado la atención de los que se han presentado hasta el momento en el Congreso. Con Daniel comenzamos. A mí me gustó mucho lo del grafeno, lo que tú decías. Aquí estuvo la primera dama del grafeno, pero pues lo digo de una manera optimista, porque siempre se ha dicho que el grafeno, que es un súper material, súper delgado, súper liviano, ultraconductor de energía, bueno, dicen que va a ser el nuevo cobre y que lo va a superar por mucho, pero vino Katharina Pauner, que es la primera dama del grafeno, y ella consiguió lo que muy pocos han conseguido hasta el día de hoy, que era el gran desafío, porque el grafeno se saca del grafito, pero cuesta mucho conseguir grafeno real en cantidades grandes. Ella consiguió hacer polvo de grafeno, y lo hace en toneladas en una fábrica que tiene en Inglaterra. Y ella no lo usa como un solo material, sino que ella lo complementa ese polvo con otros materiales. Eso lo convirtió como un supermaterial que se mezcla con otros y le da grandes propiedades a otros materiales. Por lo tanto, se dice, ya se está estudiando, una mezcla, por ejemplo, entre el polvo de grafeno y el cobre. Tenemos un tema. Olga. A mí me llamó la atención y me encantó poder ver bastante de humanidades. Me gustó mucho un panel particular que habló de la discriminación, por ejemplo. La discriminación de género, la discriminación etaria. Y creo que eso aporta mucho a la discusión, porque cuando hablamos de ciencia como que tendemos a imaginarnos, no sé, lo que hago yo como bióloga, o el físico, o el astrónomo. Y creo que, como comentabas tú en un principio, en el fondo a veces las ciencias sociales, las humanidades las dejamos un poco afuera. Y creo que fue un gran aporte hoy día. Nicolás. Mira, hay un tema que a mí lo personal me interesa mucho y que yo creo que ha causado gran impacto en los últimos 2 años, que ha sido la charla que tuvo Claudio Naranjo. Alguien que quizás está fuera de toda esta vanguardia tecnológica, pero que él es capaz, bueno, podemos también mencionar a Fritjof Capra, que son capaces de posicionarse en la vorágine del tiempo, que son capaces de darte a veces algunas luces, algunas directrices respecto de en qué es lo que estamos fallando y qué es lo que debemos hacer. O sea, tocan temas súper profundos como el mal del ser humano, como cuál es en función de la envidia, cuáles son como los roles sociales que tenemos y cómo eso, por más que tengamos celulares, por más que tengamos que seamos capaces de llegar en autos solares, es exactamente igual. Por tanto, es importante no siempre perder el foco que la tecnología, la vanguardia y los avances nos van a cambiar como seres humanos, porque la esencia es la misma. Entonces ellos te ponen ese punto y es súper interesante recordar, por supuesto, lo que vienen hablando hace casi 100 años algunos y que ahora en el tiempo actual como que lo perdemos. O sea, la filosofía y otros campos de la ciencia social están medio perdidos y ellos los ponen de la mejor manera posible. Así que paso el dato, perdón. Mañana Claudio Naranjo va a dar su última charla en Chile a las 15:30 horas en el ex Congreso Nacional. Su última charla en Chile, así que totalmente gratuito, abierto. El que quiera y desee ir, por favor, la rompió, vaya. Es imperdible. Y cortito, Laura. Cortito. Tu punto. Mi punto. El tema principal, la conciencia. ¿Qué puede hacer cada uno para cuidar el planeta fantástico que tenemos? Se trata de antibióticos, se trata de respetar los mares, se trata de ver los microorganismos que tenemos y que hacen que podamos sobrevivir. Todo esto, la conciencia conjunta, porque no son los científicos los que van a salvar el mundo, solamente somos todos. Y para eso necesitamos conocimiento y conciencia. Bien, muchachos, les agradezco un montón haber estado acá con nosotros. Un gusto, como siempre, hablar de ciencia y también de tecnología y otros temas. Que esté muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa en Vía Pública y ya volvemos con más. Seguimos con informaciones en el programa. No hay una sola prueba en su contra, todo es calumnia. Fue la frase que entregó el Papa Francisco sobre la acusación en contra del obispo Barros por encubrimiento del caso Caradima. Una declaración que desató una controversia al interior de la Iglesia Católica y que fue duramente condenada por las víctimas del párroco del Bosque. El
día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Segundos que sin duda quedarán en la historia de la visita del Papa Francisco a Chile. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. Claro, todo es calumnia. Pruebas y calumnias, dos conceptos que golpearon a quienes por años han dado la cara contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia. Una respuesta dramática que tardó solo minutos en llegar, como si hubiese podido sacarme una selfie mientras Caradima abusaba de mí con Barros salado. Estas personas de arriba están locos, seguimos igual y su perdón sigue vacío. Fue la respuesta de Cruz a través de las redes sociales. Bernardo, ¿cómo está? No va a decir Ignacio, hermano. Última jornada del Papa en Chile y el cuestionado obispo de Osorno acaparaba la atención de la prensa. Custodiado por sus pares, a momentos tensionó la cobertura. Es una provocación. No pensó. Está pensando en usted y no está pensando en Deja hablar al argentino un poquito. Quien ha sido indicado por las víctimas de Caradima como encubridor y testigo nuevamente se transformaba en protagonista. Pero ahora la realidad en esta diócesis aquí se le recuerda con cariño, no es la misma de Osorno, hay que decirlo, sé que ser honesto. A ver, no confunda usted un grupo con una diócesis. Son personas que deberían estar en la cárcel, pero con la venia del Papa Francisco ganan impunidad. A través de los medios adelantó lo que más tarde confirmaría el máximo líder de la Iglesia. ¿Ha hablado con el Papa de la polémica? No lo sé. Sí, ayer el Santo Padre fue muy cariñoso al final de la misa, dándome palabras de ánimo. Es la única visita papal en la que cuando el Papa se va, deja menos católicos que los que había antes que llegara. Monseñor, ¿cómo toma usted las palabras del Papa? La expectación continuó durante la última jornada del Papa en Chile, una participación que para algunos empañó el mensaje del Papa Francisco. Hay personas que creen tener la cumbre de la sabiduría y que son capaces de criticar al Papa y criticar a Dios también. No estoy de acuerdo con ello. Pero yo creo que él mismo tiene que tener en cuenta que el pueblo de Dios hoy día a él le dice que tal vez no actuó con toda la prontitud y no escuchó con perspicacia y rapidez lo que iba a pasar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. Claro. Hoy el Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del obispo Barros. Una calumnia, como lo confirmamos con nuestro abogado, es la imputación de un hecho falso. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Y no solo con nosotros, sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos y más éticos. Víctimas que recordaron que las pruebas estaban en la justicia chilena y eclesiástica, la misma que condenó a un retiro de silencio y penitencia. Caradima. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. Es necesario que las palabras de perdón, vergüenza y dolor se transformen en acciones concretas. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. Hay testigos que indican que enviaron al cardenal Fresno, entonces arzobispo de Santiago, una carta acusando al sacerdote Caradima ya en los años 80 por sus abusos. El secretario personal del cardenal era el propio obispo Juan Barros. No aceptamos amedrentamientos de nadie, por poderoso que sea. 3 testimonios que buscaban en esta visita al consuelo, un encuentro con el líder de la iglesia, un encuentro que nunca llegó. Partida que dejó el sabor amargo para años de lucha, un obispo que hasta el último minuto siguió como protagonista de la segunda visita de un papa a Chile. Vamos a la política. Disposición a alcanzar acuerdos mostró el ex candidato presidencial Alejandro Guillé. Esto tras reunirse con su ex rival en las elecciones, el presidente electo Sebastián Piñera. Según dijo, el futuro mandatario entiende que tiene que sumarse a los cambios que ha impulsado el actual gobierno.
Exactamente un mes después de la derrota, fue el ex candidato presidencial Alejandro Guillé quien llegó de visita a las oficinas de Apoquindo 3000. Sí, invitó a conversar. Imagen muy similar a lo ocurrido el pasado 17 de diciembre, cuando, tras asumir que había perdido en las urnas, Alejandro Guillé llegó a su comando para felicitar al presidente electo. Muchas gracias, sí. Reunión que también se produce en un momento clave cuando Sebastián Piñera afina los detalles de su gabinete. Se le ve que está bastante claro, pero me llamó la atención que escucha y tiene siempre su libreta anotando todo, por lo tanto eso es una señal de que escucha, no solo para la tele, sino que está de verdad escuchando para tratar de entrar con un gobierno de acuerdo. Y en la que Guillé planteó temas como la urgencia de legislar en materia de pensiones o de ejercer cambios en el Sename, además de defender las reformas del actual gobierno. Siempre uno tiene la preocupación de que lo que uno avanzó pudieran echarlo atrás, pero me da la impresión que el presidente entiende que tiene que sumarse a los cambios, que el país va en una dirección constructiva y está disponible. Cita de la ex carta presidencial que, fuera de micrófono, incomodó a más de alguno en la aún nueva mayoría, quienes optaron por marcar distancia del encuentro. La entendemos en el marco de una reunión de un ex candidato presidencial con un presidente electo. No compromete a ninguno de los partidos. Felicito al senador Guillé por esta disposición a reunirse con el presidente electo. La democracia se discute, lo caballero no quita lo valiente. Nosotros somos oposición, yo tengo clara conciencia de eso, pero la oposición puede ser muy contributiva, muy colaboradora cuando hay acuerdo. Días claves en los que Sebastián Piñera trabaja a contrarreloj en la formación de su equipo, pues una vez terminada la visita del Papa Francisco en Chile, su gabinete se podría dar a conocer durante la próxima semana. Y con mucha alegría fue inaugurada hace menos de 3 meses, pero ahora vivió su peor jornada. La línea 6 del metro debió suspender sus operaciones durante 7 horas. Esto debido a una falla que implicó suspender el servicio y cerrar estaciones, perjudicando a cerca de 100.000 personas. El metro abrió a las 6 de la mañana y a las 6:14 reportó la primera falla. Hacia Cerrillo no hay servicio de pasajeros. La línea 6 tuvo su peor día porque solo 7 horas después, cuando el reloj se acercaba a las 2 de la tarde, el metro dio por superada la emergencia que afectó a las más de 100.000 personas que lo utilizan a diario. Es una asquerosidad. La verdad es que vengo de Melipilla y para mí es una... Me mataron la mañana. Así que no sé, pues voy a buscar una alternativa en micro. Problema eléctrico me dicen. ¿Ya? Así nada que hacer. A tomar micro nomás. Justo había una entrevista de trabajo, así que me complica. Se supone que es nuevo, deberían tener mejores condiciones en ese sentido, o al menos dar una información. Si me avisan antes, yo sigo por la línea 1 hasta Los Héroes y hago, pero el tema es la información, que aquí en Chile nunca se le da importancia en información. La línea 6 presentó problemas en 5 de sus 10 estaciones y debió suspender las combinaciones con las otras líneas de la red. Mismo servicio del metro seguridad. Los buses clones en la superficie fueron el paliativo para mitigar un día que fue para el olvido. ¿Qué te parece que haya fallado el metro, tío? Pésimo. Voy atrasada. Inaceptable que una línea tan nueva tenga tan falla tan pronta, pues, tan prematura. Es inaceptable todo lo que uno pasa por culpa de una falla. Mal día hoy. Malo. Atrasado a la pega, todo mal. Los pasajeros reportaron problemas en la sincronización de los trenes con los andenes y también en el pilotaje automático. Metro asegura que fue un sistema de autoprotección activado intermitentemente el que impidió el normal rodaje de los vagones españoles marca CAF. La causa específica de por qué se produce esta autoprotección aún no la tenemos. Entendemos la preocupación de la gente que frente a una situación anormal de la operación puedan asustarse si hay un tren detenido en una interestación, pero transmitir la total tranquilidad en el sentido de que los sistemas de seguridad que existen y que están instalados en la línea no permiten que los trenes se alcancen. Los trenes, de hecho, además operamos en intervalos largos, los trenes están muy distanciados unos de otros.
Inaugurada a comienzos de noviembre, la línea 6 posee la más moderna tecnología en operaciones de metro. No hay boleterías y los trenes son sin conductor, lo que según los sindicatos significó reducir casi 200 puestos de trabajo. Aquí hay una promesa incumplida, se dijo que iba a ser un sistema infalible, cuando lo que se demuestra es que es un sistema absolutamente falible desde el punto de vista de la automatización. La automatización falló, habrá que ver si nos inauguramos adelantadamente. Sin embargo, nosotros creemos que ese no es el problema. El problema es que hay que ponerle más trabajadores a esa línea para entregarle más seguridad a los usuarios. Es probable que la línea 6 continúe presentando algunos problemas. Son las fallas de juventud normales en todas las líneas subterráneas del mundo que solo alcanzan su periodo estable de operaciones al cabo de 6 meses. Vamos a noticias internacionales. La familia del ex policía venezolano Óscar Pérez reclama desesperadamente que el gobierno de Nicolás Maduro le entregue el cuerpo. El piloto fue abatido en un operativo policial que organizaciones de derechos humanos denuncian como una ejecución extrajudicial. Los accesos a la morgue de Bellomonte en Caracas pocas veces estuvieron tan custodiados. En su interior, el cuerpo de Óscar Pérez, el ex policía que desafió al gobierno de Nicolás Maduro y que terminó muerto durante un operativo de captura. Su familia y la de los otros 6 fallecidos llevan 2 días tratando sin éxito de reconocer los cuerpos. Los familiares se están negando a firmar el papel que la medicatura les dice que tienen que firmar, porque ahí dice que ya ellos vieron los cuerpos, que ya hicieron el reconocimiento post-mortem, cosa que es falsa. Que los cuerpos están muy descompuestos y que el gobierno los cremará sin autorización de los familiares son los rumores que han surgido en este lugar ante el hermetismo de las fuentes oficiales. La madre de Óscar Pérez en este video exigió la entrega del cadáver de su hijo y su esposa, que también está en México, a través de Twitter denunció que a la tía de Pérez le pidieron firmar el certificado de defunción de forma irregular. Aura Pérez no identificó el cuerpo de Óscar Pérez. Firmó certificado de defunción sin reconocerlo. Esperamos mañana retirar el cuerpo, no cenizas, no se autoriza la cremación. El reclamo de la familia llega en medio de fuertes acusaciones por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos que denuncian una ejecución extrajudicial. Así, con un lanzacohetes se destruyó la casa en que Pérez y su grupo fue localizado, pese a que registraron en varios videos su disposición a entregarse. Hoy el acceso a la zona sigue restringido y resguardado. ¡Nos vamos a entregar! ¡Nos están disparando! Nunca dejaron de disparar ellos contra la gente nuestra. La versión del gobierno contradice estos registros. Estamos negociando para entregarnos y lo que hacen es dispararnos. La Iglesia Católica de Venezuela calificó como una horrible masacre el operativo, mientras la oposición venezolana decidió ausentarse de la ronda de negociaciones con el gobierno de este jueves en República Dominicana. Antes de volver al diálogo, piden que el ministro del Interior rectifique su declaración donde aseguró que delegados opositores delataron a Óscar Pérez. Y en el deporte, el fichaje de Alexis Sánchez en el Manchester United vivió otro día de incertidumbre. Algunos detalles para que se selle el traspaso no se solucionan y uno de ellos, quizás el más importante, es que el armenio Mkhitaryan, hoy delantero de los Diablos Rojos, acepte partir al Arsenal como moneda de cambio. De igual forma, este jueves, los medios británicos hacen eco de las impactantes cifras de la venta del cuadro londinense al equipo de United. Alexis se convertiría por lejos en el jugador mejor pagado de la Premier League con una impactante remuneración de 425 millones de pesos a la semana. La operación global, que incluye una jugosa prima de más de 8.000 millones de pesos para su representante Fernando Felicevich, se empina a los 250 millones de dólares, según el periódico más popular de Manchester, el Manchester Evening News, y solo restan horas para que se concrete la transferencia más cara de la historia del fútbol inglés. 12 de la noche con 6 minutos, nos vamos a ir a una pausa. Antes revisamos qué tenemos de la pregunta que le habíamos planteado para ustedes en nuestro facebook.com/24horas.cl. Ya lo tienen ahí atrás, tiene que ver justamente con temas de ciencia. Si tú crees que la creación de este ministerio que está planteado todavía no sale, pero va en camino, va a generar algún verdadero cambio en nuestro país. ¿Sí? No. Las respuestas para que usted todavía
puedan plantear su opción en Facebook. Vamos a una pausa, ya volvemos. Bien, un temazo para la última parte de Vía Pública, 12 de la noche con 8 minutos. Vamos a revisar cuáles fueron las respuestas de ustedes, los usuarios, las personas que nos acompañan en Vía Pública, que respondieron la encuesta en Facebook 24horas.cl. Ahí está. Sí, mira, interesante. 63% cree que sí va a generar un cambio en nuestro país a cualquier nivel, a nivel de políticas públicas, la relación privados y gobierno también, a nivel de estudios, por ejemplo, también puede significar algún cambio. La gente cree mayoritariamente que sí. Vamos a lo siguiente. Nuestro 24horas.cl tiene planteada una nota que habla de la próxima actualización de WhatsApp. Y es interesante porque el cambio para este sistema operativo de iOS es donde se van a poder ver, por ejemplo, videos de YouTube sin la necesidad de que usted tenga que ingresar al link de YouTube. Ustedes le mandan el link, generalmente tiene que irse a la aplicación de YouTube o abrir Chrome, por ejemplo. Bueno, en este caso, dentro de WhatsApp va a poder ver el video, lo que agiliza las cosas por lo menos para ese sistema en particular. Había otro cambio que estaba anunciando WhatsApp también para una próxima actualización que tiene que ver con el fin de las cadenas. Está súper interesante eso, las cadenas que le llegan al celular, estas que son largas, que de repente tienen mensajes medio catastróficos. Bueno, también va a buscar un mecanismo WhatsApp, ya lo tiene implementado, falta que salga la actualización para que finalmente se acaben esas cadenas. Vamos a lo siguiente. Tiempo para Santiago. Despejado, 20 grados, temperatura actual. Vamos a los próximos días. Día viernes de 32 grados, temperatura alta, va a estar despejado como ha estado todos estos días. Y luego ya el día sábado despejado, 28 grados, baja un poquito la temperatura, agradable por lo menos para el fin de semana. Y en una gran noticia para el Festival de Viña del Mar, el cierre de la parrilla de artistas para la edición de este año finalizó nada más y nada menos que con el grupo de Jason Kay, más conocido también como Jamiroquai. Durante esta jornada fue la alcaldesa de la ciudad Jardín la que confirmó esta información, asegurando que los británicos se van a presentar en la apertura de la Noche Anglo el día jueves 22 de febrero. Y parece que le gusta venir a Chile porque había estado hace poco acá en nuestro país, en diciembre, de hecho en un concierto en el Movistar Arena. Una muy buena noticia para el Festival de Viña del Mar. Desde el punto de vista de los artistas grandes que han venido, probablemente sea uno de los shows que marquen la historia del festival. Bien, con esta canción, Can't Hit, de Jamiroquai nos despedimos. Que estén muy bien.